Capítulo 5, versículo 33, y como es un solo versículo, vamos a terminar rápido, amén. Pero estamos viendo algunos enemigos en el matrimonio. Ya vimos algunos, vimos el enemigo de la incomunicación, el enemigo de la interferencia de los suegros, el enemigo de la indiferencia, el enemigo de la irresponsabilidad financiera, el enemigo de la infidelidad, el enemigo de la insatisfacción y no estar contentos con lo que tenemos. Y el día de hoy vamos a ver el enemigo de idiomas diferentes. ¿Por qué idiomas diferentes? Bueno, tenía que comenzar con la letra I. El enemigo de idiomas diferentes. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuáles son los idiomas diferentes aquí? Ahorita lo vamos a ver, pero quiero leer esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense enfrentaba un grave problema. Los criptógrafos japoneses eran expertos en romper códigos complejos. Para solucionar esto, el cuerpo de los Marines en Estados Unidos reclutó a ciertos miembros de la nación Navajo para crear un código basado en su lengua, en su idioma. ¿Cuál fue la razón? Bueno, una, para que nadie entendiera lo que ellos estaban diciendo, porque ni ellos mismos entendían lo que ellos decían, pero solo había alrededor del mundo, fuera de Estados Unidos, 30 navajos y ninguno en Japón. Entonces eso quería decir que si usaban el idioma de ellos iba a funcionar y los japoneses no iban a saber qué se estaba transmitiendo en los mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. También se implementaron ciertas palabras. Por ejemplo, cuando un navajo hablaba y decía tortuga en su idioma, lo que ellos querían decir era que querían decir tanque de guerra. Por otro lado, también era la rapidez. Si se usaba un tipo de descodificación, máquinas especializadas para poder decodificarlas, en algunas ocasiones, en algunos mensajes se tardaban 30 minutos porque era algo muy complejo. Pero si se usaba a estos hombres indios navajos, el resultado era que en segundos ellos escuchaban y lo traducían, y entonces los japoneses no sabían qué era lo que estaban diciendo. El código navajo fue tan efectivo que se mantuvo como secreto militar hasta el año de 1968, más de 20 años después de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había una manera de decodificar, de entender qué era lo que la otra persona decía durante esos mensajes, para poder saber y escribirlo y entregarlo y decir, esto es lo que está pasando en otro lado, quizás en un barco, quizás allá cerca de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pastor, ¿y qué se parece eso en el matrimonio? ¿Por qué el idioma pudiera ser un enemigo? Voy a comentar otra cosa. En 1832, una persona llamada Samuel Morse, creador del código Morse, se enteró de que su esposa había muerto a través de una carta, y esa carta le llegó a él días después aún de que ya la habían enterrado a su esposa. Y entonces cuando él escucha esto, él quiere crear una manera más rápida de poder mandar mensajes. Y entonces en un viaje, en un barco, escucha
acerca del electromagnetismo y algunas maneras de cómo eso funcionaba. Y él, junto con otro amigo que se llamaba Alfred Alvin, empezaron a trabajar en esta idea que duró 12 años y finalmente en 1844, si no me equivoco, 24 de mayo, se manda el primer mensaje en clave en código Morse. Ahora, antes de mandarlo, duró tanto tiempo porque empezaron a hacer pruebas, y lo que originalmente Samuel Morse quería hacer, él quería que cada palabra, imagínate, que cada palabra tuviera una manera de escribirse en código Morse. Su amigo Alfred Alvin dijo: no, es para, imagínate cómo nos vamos a aprender todas las palabras. ¿Por qué no mejor hacemos de cada letra un código? Y de esa manera va a ser más rápido. Y bueno, pues Samuel, como él era el que estaba haciendo todo este trabajo y no le gustaba mucho esa idea, pero al final accedió. Empezaron a ir a lugares en donde se hacían tipografías para imprimir periódicos, para saber cuáles eran las letras de mayor uso que en estas imprentas tenían. Resulta que la letra E era la más fácil. La letra E es solamente un punto. El código Morse, por ejemplo, de SOS, ¿cuántos han escuchado? SOS. Ese código se escogió por la practicabilidad, porque SOS, la letra S son 3 puntos. La letra O son 3 líneas largas. Y la letra S otra vez son 3 puntos otra vez. Por eso el código no se escribió, ¿verdad?, por un save our souls, no es salva nuestras almas, sino que era lo más práctico. Y entonces el 24 de mayo de 1844 se manda el primer código desde Washington DC a Baltimore, 40-50 millas, y es un éxito. Y la primera frase en código Morse es: lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho. Pero ¿qué tiene eso que ver con idiomas diferentes? ¿Sabes? La esposa y el esposo muchas veces hablan un idioma diferente. El esposo habla en código Morse, casi en color azul. La esposa habla en color rosa. De tal manera que cuando el esposo está hablando y salen las palabras de su boca, cuando llegan a la esposa, llegan diferente. Ya no llegan de la misma manera o en la misma onda o frecuencia que el esposo intentó. De la misma manera, cuando la esposa habla, el esposo habla en color rosa, y hay una diferencia ahí de idiomas diferentes, aunque hablamos español aquí en México. Llega de una manera tal que él lo entiende, no como la esposa lo intentó decir, sino él lo entiende de una manera diferente. Ahora, nadie se levanta en el matrimonio, el esposo, diciendo: hoy voy a tratar de arruinar mi matrimonio. La esposa no se levanta y dice: hoy voy a frustrar a mi esposo y voy a hacer que él se canse de mí. No, yo creo que la mayoría de los matrimonios queremos lo mejor para el matrimonio, porque para eso nos casamos. Mi esposa y yo nos casamos para tener y disfrutar y gozar de un buen matrimonio. Por eso nos casamos, porque nos amábamos tiempo pasado y nos seguimos amando. Pero no nos levantamos y decimos: ok, vamos a ver cómo vamos a pelearnos el día de hoy. Pero sucede, no hay matrimonio perfecto. No hay un esposo perfecto, no hay una esposa perfecta. Entonces, hay un problema. Y el problema es que el esposo y la esposa hablan idiomas diferentes.
Por ejemplo, cuando una mujer dice no tengo nada que ponerme, ella está diciendo no tengo nada nuevo que ponerme. Cuando el esposo dice no tengo nada que ponerme, él está diciendo no tengo nada limpio. Eso es lo que el esposo está tratando de decir. Cuando la esposa dice no hay nada que comer, ella está diciendo salgamos a comer. Cuando el esposo está diciendo o dice no hay nada que comer, él está diciendo me podrías hacer algo de comer. Él no quiere salir. ¿Para qué salir? Qué flojera salir. Él quiere comer y irse a ver su fútbol, la Champions League e irse a dormir. Cuando la esposa dice estoy bien, ella lo que está tratando de decir, ella está diciendo no estoy bien y más vale que tú sepas lo que me está pasando. Cuando el esposo dice estoy bien, él está tratando de decir estoy bien. No hay cambios ahí. Eso es lo que el esposo está tratando de decir. ¿Por qué insistir que no funciona esa frecuencia? ¿Por qué es a veces difícil decodificar lo que el esposo está tratando de decir o lo que ella dice? Porque necesitamos, como dice acá en el versículo que acabamos de leer, necesitamos entender que el lenguaje de la esposa es el amor. Y el lenguaje del esposo es el respeto. Si en un matrimonio la esposa, por lo menos a mí, pueden pasar días y si la esposa, mi esposa no me dice mi amor te amo y pasan 3, 4, 5 días, yo no le llamo ahí al hermano Melec, a mi hermano, y le digo oye, ¿sabes qué? Nicole no me ha dicho que me ama en 3 días y siento que algo está pasando. No, no le digo eso. Puede pasar un mes, 2 meses, toda la vida. Y a mí ni me interesa si me ama o no me ama. Ahora quiero que me ame, pero la manera en que yo sé que ella me ama es cuando ella me habla a mí con respeto. Se pone firmes y saluda. No, no es cierto, tampoco, ¿verdad? Pero hay una manera y un lenguaje. Y ella, de la misma manera, porque su lenguaje es el amor, ella quiere que yo la trate con cariño, con amor. Y si pasa un día, 2 días y no le digo que le amo, ella va, algo está pasando. Ella quiere saber que su esposo la ama. Entonces, hay diferentes maneras de decir y arreglar las cosas. Por ejemplo, cuando la esposa dice, ¿ya arreglaste la lavadora? No lo está tratando de decir con falta de respeto. Simplemente es una pregunta normal y común. ¿Ya lavaste ya arreglaste la lavadora? Ahora no le dice, ¿ya lavaste la ropa? No. Ya arreglaste la lavadora, pero lo que el esposo escucha, él no escucha la pregunta, él escucha, estás fallando como marido. No eres lo suficientemente bueno. Y el esposo, nosotros no queremos escuchar que no somos lo suficientemente buenos. El esposo no quiere escuchar que no sirve para nada. Por ejemplo, cuando la esposa dice, ¿cuándo vas a sacar la basura? Él escucha, eres un flojo, no puedo confiar en ti. La esposa dice, compraste las cosas allá en el mercado. Él escucha, eres un incompetente, tengo que controlarte y decirte qué comprar y qué no comprar y cómo debes de escoger ahí los aguacates, porque la última vez los trajiste todos verdes. A propósito, ¿cuántos saben escoger aguacates? Okay. ¿A cuántos les gustan los aguacates? Okay, a la mayoría. Okay, muy bien. ¿A cuántos, por ejemplo, a mí hasta los 15 años me empezaron a gustar ya no estamos saliendo, ¿verdad? Que diga el tema, pero ¿a cuántos no les gustaba el aguacate y ahora ya le gusta? Ok, como unos 15, 20. Ok, eso me ayuda para la siguiente predicación. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando
el esposo habla de tal manera que no le habla con amor y la esposa lo recibe a veces como un insulto, y la manera que ella reacciona ahora ya no le va a hablar con respeto, ahora le va a hablar irrespetuosamente. Es más, el título de este mensaje iba a ser el enemigo del matrimonio, la irrespetuosa de la mujer, pero mejor cambiamos un poquito. Pero ¿qué sucede cuando entonces el esposo no le habla con amor? Lo recibe ella como con un insulto y de repente ella manda su mensaje no con respeto, sino él lo ve nuevamente con insulto. ¿Sabes qué es lo que sucede? Se crea un círculo vicioso. ¿Qué es un círculo vicioso? Ok, aquí lo tengo. Un círculo vicioso es una cadena de eventos negativos que se retroalimenta, donde un problema genera acciones que empeoran la situación inicial, creando una espiral destructiva difícil de romper. Y adivina qué, a mí no me gustan los círculos viciosos en donde de repente digo algo, llega mi esposa de una manera que yo no intenté, yo no quería que llegara mal, pero como no le hablé en este color rosa de amor, al llegar a ella lo vio como una ofensa. Y entonces ella me dice: ¿por qué hiciste? ¿Por qué dijiste esto? Y lo que muchas veces yo intento y pienso y digo: ok, ya no voy a responder, ya no le voy a hablar esta noche, mañana todo se va a resolver. Porque si hacemos el problema a un lado, automáticamente se resuelve todo. ¿Y adivina qué? No se resuelve, está peor. Está peor. Y yo me tardé como 24 años en entender eso. Llevamos 26 años de casados. 24 años en entender eso. Entonces, ¿qué es ese círculo vicioso? Ese círculo vicioso es cuando el esposo no habla bien a ella no le habla bien a él, y entonces él ataca a ella y él la vuelve a atacar a él, y empieza este círculo que alguien lo tiene que detener, alguien lo tiene que parar. ¿Cómo comenzó? Con idiomas diferentes. Pero ¿podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo. Podemos nosotros detenerlo. ¿Y cómo lo podemos detener? Vamos a ir a Efesios capítulo 5 versículo 25. Ahí estamos cerquita. Efesios 5, 25. Dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La primera parte para poder detener ese círculo vicioso es entender que el amor en el matrimonio es incondicional. Como cantaba, ahí sí, ya se me olvidó. No es BTS, es alguien más. ¿Quién, hermana Karina? ¿Dónde está la hermana Karina? En las cunas. Ok, no me acuerdo quién cantaba. Oh, Luis Miguel, ya me acordé. Ok, entonces, ¿cómo detenemos el círculo vicioso? El círculo vicioso lo detenemos cuando entendemos que el amor es incondicional. ¿Qué quiere decir un amor incondicional? Un amor incondicional nos habla aquí y nos da un ejemplo de el Señor Jesús. El Señor Jesús amó a la iglesia. ¿Somos perfectos? ¿Quién es la iglesia? Levanta la mano. Todos nosotros, amén. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. ¿Somos perfectos? No. ¿Merecemos amor? No. ¿Cometemos pecados? Sí. Pero Jesús murió por nosotros. Él amó la iglesia de una manera incondicional. ¿Y qué quiere decir incondicional? Sin condiciones. Aquí vamos, pero bien profundo, ¿verdad?
a la raíz. Incondicionales, sin condiciones. Tenemos nosotros que entender que, por ejemplo, el esposo debe de decir: la voy a amar a ella, sea que me respete o no me respete. Y eso es difícil. Pero por eso debemos nosotros de buscar detener ese círculo vicioso. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 6. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 6. A las hermanas, a los hermanos. A los hermanos, varios esposos tienen en un cuadro ahí en su casa, ¿verdad? En vez de tener ahí la Santa Cena, tienen este versículo. ¿Qué dice este versículo? 1 Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole ¿qué? Señor. Wow. Llámame Señor. Sara le llamaba Señor a Abraham. Imagínate, hermano, que todos los días tu esposa te diga: jefe, mi campeón, mi rey. Usted diga, usted nada más mande y yo lo obedezco inmediatamente. ¿Qué quiere mi Señor? ¿Qué quiere mi Señor de desayunar? Y ya le dices tú: unos chilaquiles y y aquello. Ok, vete allá a la restaurante y tú cómpratelos, ¿verdad? Te va a decir. Entonces no lo practiques inmediatamente, porque no vas a saber ahorita las consecuencias. Pero un esposo y una esposa, la mujer necesita, la esposa, amor, el esposo necesita respeto. Pero el problema es que dentro de nosotros, porque somos bien cabeza de chorlito, el esposo dice esto: la voy a amar hasta que ella me respete. ¿Y qué dice la esposa? Lo voy a respetar hasta que él me ame. Y ese círculo vicioso continúa. ¿Por qué? Porque hablamos idiomas diferentes. Entiende, hermano, que el amor en el matrimonio es incondicional. ¿Qué más puedo hacer para detener ese círculo vicioso? Debo de entender que es una decisión de parte de uno o del otro. Ahora, esto toma madurez, esto toma tiempo, esto toma trabajo de equipo, esto toma comunicación, esto toma ciertas preguntas, esto toma dificultades y problemas también. Porque si el matrimonio no tuviera sus dificultades y situaciones, estaría muy aburrido. Amén. Pero por eso la mujer, la esposa, nos ayuda y trae un poquito de drama. Nosotros no, la esposa. Pero eso dice el esposo, ¿verdad? Y la esposa, si hubiera una predicadora aquí, sería al revés. Pero tenemos nosotros que entenderlo. Tenemos nosotros que tomar esa decisión y decidir: la voy a amar. Esta es la decisión, aun cuando ella no se ha mostrado tan respetuosa de mí. Esa es la decisión. Se toma de una decisión para detener esa locura en donde, ahorita voy a hablar, pero en donde las cosas no andan bien. ¿Por qué? Porque hablamos idiomas diferentes. Pero cuando el esposo y la esposa dicen: ya sé lo que está pasando, dice la esposa, él me faltó o me habló sin amor. Y él dice: ella me trató sin respeto. Y está ahí ese círculo vicioso dando vueltas. Y a veces va un día, 2 días, 3 días. Y a veces toma mucho más tiempo que eso. Toma una decisión en donde el esposo dice: la voy a amar. En donde la esposa dice: lo voy a respetar aun cuando él no me ha tratado con amor y cariño. Es una decisión, y una decisión así rompe ese círculo vicioso. Ahora, no es suficiente, pero lo rompe. Hace ratito hablé y dije: ok, hay algunas preguntas que hacer. ¿Cuáles son algunas preguntas que hacer? Por ejemplo, hace años yo comencé a hacerle a mi esposa una pregunta: del 0 al 10, ¿dónde estoy yo como esposo? 0 siendo el peor esposo,
vi siendo un esposo excelente. Y yo dije, wow, yo creo que me va a responder un 8. No vamos en el 9, no soy 10, pero ahorita a lo mejor estamos en un 8. Y entonces le pregunté, ¿dónde estoy yo como marido? Y me dijo, 4. ¿En qué planeta vives? 4. Mira este marido, increíble. Muchas quisieran. A lo mejor no digo eso, aunque siento raro. Pero me tienes a mí. Y me dijo 4. Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué debo yo de hacer para mejorar como esposo? Y me dio una lista. Yo pensé que me iban nada más dar 2, 3 cosas. No, una lista larga. Por eso ya desde ahí ya no le pregunto nada. No, sí le pregunto frecuentemente. Pero entonces, ¿cómo puedo yo identificar ese círculo vicioso? Ahora, antes de eso, el secreto para tener un matrimonio feliz es saber reconocer cuando uno de los dos está en ese círculo vicioso. Hay muchos secretos, ¿verdad? Pero uno de los secretos para poder ser feliz en el matrimonio es que cuando entro en este círculo vicioso y él dice esto, ella dice esto, él dice esto, debo yo de aprender a identificar que estoy en ese círculo vicioso. ¿Y cómo lo identifico? Primero lo debo de identificar y luego lo debo de detener y ya hablamos acerca de que el amor es incondicional, tomar una decisión. Pero ¿cómo se identifica? Bueno, cuando la relación están enojados, se están faltando al respeto constantemente, las cosas están tensas, hay sarcasmo, hay gritos. Es una manera buena de identificar, ¿verdad? Hay gritos. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando en el matrimonio nadie puede opinar, cuando las cosas están tensas, ninguno de los dos puede decir algo. Él dice, tengo una observación. Ella le dice, cállate. Ella dice, me gustaría dar mi opinión. Él dice, nada de opiniones en esta casa. Él dice, tengo una idea. No, podríamos. No, me gustaría. No, no. No, ya no pueden opinar, ya no pueden decir, ya no pueden hablar. La situación está tensa. Uno puede cortar, puede llegar a esa casa, cortar con un cuchillo, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo, el aire, porque el aire está pero bien tenso. Ahora, cuando llega el pastor, sonríen, ¿verdad? Pero a veces no lo disimulan. A veces, pastor, y él dice, no, pastor, ella, no, él. Y están en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no han hablado el mismo idioma. Ahora, no van a hablar el mismo idioma, pero hay que reconocerlo, identificarlo, y no solamente debo de amar incondicionalmente y tomar una decisión para poder romper ese círculo vicioso, pero hay que dejar de reaccionar. Tercero, hay que dejar de reaccionar. El esposo debe de dejar de reaccionar cuando no es respetado, y la esposa debe de dejar de reaccionar cuando no es amada. 1 Corintios 7:28. 1 Corintios 7:28. Dice Pablo aquí, y Pablo era bien listo, él dijo, yo no me quiero casar, porque si me caso, ¿verdad? Tengo que ahí estar cuidando que le digo a ella de una manera que ella se sienta amada, y yo no puedo hablar ese lenguaje. A lo mejor estaba pensando Pablo. Pero vean lo que dice acá en 1 Corintios 7:28. Dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella, o sea la jovencita, se casa, no peca. Pero los tales tendrán, ¿qué dice ahí? Aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar.
Sabes que Pablo estaba diciendo, si te casas, él no estaba diciendo, si te casas todo va a ser de color de rosa, nunca va a haber pleitos, todo va a marchar bien. No, Pablo entendía muy bien el matrimonio, aunque nunca se casó. Pablo lo entendía bien y él dijo, ok, si se casan, los primeros años van a estar enamorados, va a ir todo bien. En algunas ocasiones va a durar un año, en algunas ocasiones 3 años, más o menos. Las estadísticas dicen que por ahí de los 3 años ya el enamoramiento, los que están aquí ya comprometidos, citando, no escuchen esto, ¿verdad? Pero el enamoramiento, ¿verdad? Todo eso, andar en las nubes, cásate conmigo, yo te voy a llevar de aquí hasta la luna y de regreso. Pasan 2 años, 3 años y uno vuelve a la normalidad, en donde nos damos cuenta de que somos de carne y hueso, en donde te das cuenta que ese príncipe azul es una rana, es un sapo, ¿verdad? Y lo mismo, bueno, no, ella siempre es una princesa, ¿verdad? Pero nosotros cambiamos y no hay matrimonios perfectos. Aún el mejor esposo va a hacer o decir cosas que no serán tan cariñosas o amorosas hacia su esposa. Aún la mejor esposa va a hacer o decir cosas que no serán tan respetuosas para su esposo. El mejor matrimonio. Entonces, hay que dejar de reaccionar. Cuando la esposa habla y dice algo y el esposo se siente atacado porque ella no me respetó, porque ella cuando me mandó a traer las tortillas no dijo, jefe, capitán, general, mi campeón, mi vida, ya que vas a venir en 30 minutos, por favor, ¿pudiera usted traer las tortillas? Como no lo dijo así y nada más le mandó un mensaje, trae las tortillas porque la última vez te olvidaste. ¿Y él qué hace? Reacciona y dice, ahora me las va a pagar, y reacciona. O al revés, el esposo puede decir algo en donde el idioma no sale color rosita de amor como ella lo quería escuchar. Ella quería, ¿verdad?, escuchar que el esposo le dijera, mi amor, te amo tanto, eres la mejor esposa de todo el mundo. Y cuando tú haces mole o pipián, te sale tan rico. Perdóname que dije que el mejor pipián era de mi esposo, de mi mamá. Todo lo que tú cocinas es tan rico y eres la esposa más amorosa de todo el mundo. Pudieras para mi cumpleaños, que soy, que te olvidaste, pero pudieras para mi cumpleaños hacerme esto. Como el esposo no le dijo todas esas frases y envolviéndolo en color rosa para ella, ella reacciona. Y son esas reacciones que debemos de detener. Pero algo más que puede detener ese círculo vicioso es la paciencia. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabes que tenemos que aprender a soportarnos? ¿Qué quiere decir soportar? Quiere decir aguantar. Cuando la esposa dice, ya no te aguanto, pues es la verdad, pero la Biblia dice, tienes que aguantarlo. Cuando el esposo dice a ella, ya no te aguanto, es a lo mejor la verdad, pero tienes que aprender a aguantarlo. ¿Y cómo lo aguanta uno al otro? Con paciencia, en amor. Tenemos que aprender a ser más pacientes. Cuando ella te falta el respeto, sé paciente. Cuando él no te trate con amor, hermana, sé paciente.
ay, pastor, es imposible ser paciente con este hombre. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Pastor, mi esposa me saca de quicio. Nadie dijo que todo iba a ser flores y rosas. Ya lo advertí ahorita, ¿verdad? Pasan 2, 3 años y volvemos a la normalidad. Es parte del matrimonio. Esposa, ¿qué hay que hacer? Aprenda a hablar el lenguaje de su marido, que es respeto. Ciertamente, no vamos a exagerarlo, pero a veces es bueno exagerarlo. A veces mi esposa dice, wow, a ver, y verdad, wow, ¿estás haciendo ejercicio? Le digo, sí, últimamente. Dice, ok, ¿puedes mover la lavadora? ¿Verdad? Pero lo hace con una técnica, ¿verdad? Y entonces hay que aprender cuáles las cosas, la manera en cómo hablar. Hermana, le voy a dar aquí algunas maneras. Primero que nada, hermana, esposa, ni uno de los dos somos adivinos. Amén. Porque a veces decimos, ella debió de haberlo entendido. ¿Verdad? Que la transmisión debe de ser de manera telepática. A veces yo le digo, ¿y cuándo me dijiste eso? Dice, ahí yo te lo puse, léelo, búscalo. Digo, no está. Dice, es que lo pensé. ¿Cuánto les ha pasado, verdad? Es que lo pensé. Pues ponlo ahí, porque qué bueno por el WhatsApp. Por eso ella y yo ya no hablamos, puro WhatsApp. Así para que quede grabado, ¿verdad? Porque si no, no hay registro de lo que hablamos. Pero no, tu esposa, hermano, no es una adivina. Y ella no puede adivinar tus deseos y expectativas. De la misma manera, los esposos no somos adivinos para saber qué es lo que quiere la esposa. Y un buen entendimiento es cómo saber, cómo expresar en ocasiones los deseos que la esposa tiene en vez de expresar malos entendidos. ¿Y qué es un mal entendido? Bueno, un mal entendido es cuando la esposa dice algo y el esposo no lo entiende muy bien. Y entonces, porque el esposo no lo entendió bien, a la siguiente ocasión, en vez de que la esposa lo diga bien, lo va a decir con una queja. Lo va a decir, quizá está frustrada y le dice, tú nunca llegas a tiempo. Y es una queja. O tú nunca haces esto, haces otras cosas para alguien más. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero le dice, haces cosas para alguien más, pero para mí nunca haces nada. Vas a llevar a tu mamá el 10 de mayo a comer. Perdón, ¿verdad? Y a mí nunca me llevas. Vas a hacer esto por alguien y nunca lo haces. Y es una queja. Pero sabes que detrás de cada queja hay un deseo escondido, hermana. Cada vez que te quejas, no vas a provocar en tu esposo que tu esposo diga, ella me respeta, ella finalmente, con todas esas quejas, ahora sí voy a cambiar. No, ¿por qué? Porque nosotros no entendemos las quejas. Una queja para el hombre es falta de respeto. Nuevamente lo voy a decir, una queja para el hombre es falta de respeto. Y entonces cuando la esposa se queja y se queja y se queja, el esposo automáticamente cierra sus oídos y la esposa no está hablando y el esposo ya ni escucha nada. Y ella habla y habla y ella, ya no escucho nada. Te estoy hablando. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el esposo ya no quiere escuchar quejas y quejas y quejas. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Pero a la siguiente, hermana, que tú quieras pedir algo a tu marido, porque detrás de cada queja hay un deseo. Y adivina qué, el marido, él quiere cumplir los deseos de la esposa. Es algo raro. Si mi esposa quiere café en la mañana, yo quiero tener café listo.
Pero si ella me dice, nunca me traes café, me siento ofendido, me siento que me falta el respeto y digo, ahora menos, ya no, porque somos así los hombres. Y yo digo en mi mente, ok, ahora ya nunca le voy a traer café, ahora que se lo haga ella misma. Pero el esposo quiere cumplir esos deseos. Me casé porque yo quiero cumplir los deseos de mi esposa. Y entonces, hermana, la manera de hablar un lenguaje no diferente, sino el lenguaje de tu esposo, es entender, ok, mi esposo, cuando yo me quejo, para él es una falta de respeto. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, esto es lo que puedes hacer. Lo que puedes hacer, en vez de que se oiga como una falta de respeto, en vez de que se oiga como que le estás diciendo que él haga algo, dile tu deseo solamente. Aprende a expresar tu deseo de la siguiente manera. Si tu deseo es café, dile, ¿cómo me encantaría una taza de café? No es, ¿cómo me encantaría que me traigas una taza de café? Sino, ¿cómo me encantaría una taza de café? ¿Cómo me encantaría unos zapatos nuevos? ¿Cómo me encantaría un vestido nuevo? O sea, si es la hermana, ¿verdad? ¿Cómo me encantaría este 10 de mayo comer en la Fonda Santa Clara, que se encuentra en la 10 Oriente, número 2520, a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde, yo no sé, ¿verdad? Ese es un deseo. En vez de decirle, ¿cómo me encantaría que me saques a comer? Porque lleva 3 años que no me sacas a comer. El esposo lo va a ver como un insulto. Pero si tú solamente expresas tu deseo con unos ojitos, ¿verdad? De así de gatito, ¿verdad? ¿Cómo me encantaría? En vez de... No, al esposo no le gusta no nos gusta. ¿Cómo me encantaría esto? Hazme un café. Me encantaría un café. ¿Cuándo vas a terminar de pintar la casa? Me encantaría ver mi cocina pintada. Recoge a los niños, no se te olvide, porque la otra vez se te olvidaron 3 días y a los 3 días nos llamaron de la escuela que había un niño perdido. ¿Cómo me encantaría que pases por que los niños fuesen recogidos? Cierra la ventana. Ay, tengo frío. ¿Cómo me encantaría que alguien cerrara la ventana? Ahorita no hay frío, ¿verdad? Hay calor. ¿Cómo me encantaría un aire acondicionado? Amén, hermanas. Algunas dicen que sí, otras no. Está bien. Nunca cenas conmigo. ¿Cómo me encantaría comer con mi marido? Tú eres mi marido. ¿Cómo me encantaría comer con mi marido? Nunca me llevas a pasear. ¿Cómo me encantaría que alguien, y así le hace un codazo, me llevara a pasear a Cancún del 16 al 18 de octubre para el retiro de matrimonios? Amén. Hermana, hay que hablar el lenguaje del marido. Y lo mismo, el marido tiene que hablar el lenguaje de amor de la esposa. Y es cuando no estamos hablando estos lenguajes y lo más simplificado es esto: respeto y amor. Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Ahora, yo he leído ese libro y me encantó, lo acabo de leer hace un año, me encantó, pero ya se me olvidó el lenguaje del amor de ella, ya se me olvidó cuál es mi lenguaje del amor. Y lo más fácil es recordar, ok, mi esposa necesita ser amada. Y ahora también yo no voy a usar el decir, ay, es que mujer, me tienes que respetar. Pero hermana y hermano, aprende a hablar el mismo idioma de tu esposa y viceversa del esposo. Y creo que vamos a poco a ir quitando ese enemigo del hogar para poder hablar ese idioma. La esposa de respeto hacia él
y el esposo de amor hacia ella. Que Dios nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu amor. Gracias porque al venir tú a este mundo hablaste